Como México ha producido litis, ha fijado la litis, y en algún momento vamos a ver la diferencia entre la litis cerrada y la fijación de la litis, porque esto ha producido, por lo menos en los debates en clase, una riqueza de conocimiento y de soluciones al problema. Pero nosotros cuando hablamos de la víctima, vean que vengo dedicándome de hace tiempo a la víctima del delito, sin preocuparme si es menor o no, pero para analizar también aquellas obligaciones que me parece que son o posiblemente ilógicas o posiblemente absurdas. La víctima, cuando hablamos de la víctima como parte procesal, podemos hablar de la víctima como parte procesal en el control de la acción, y yo citaría ahí el artículo 258 del Código Nacional en relación con el artículo 127 y 128 de la Ley de Víctimas. Podríamos hablar de la coadyuvancia, y ahí citaría un artículo que está desfasado, que se copió de otro país y que no tiene relación con el proceso mexicano, el artículo 338, que produce la coadyuvancia hasta la etapa intermedia, y lógicamente viene eh, la acción particular o privada por parte de la víctima contra el adolescente. Por lo general, y para cerrar con una idea clara, no es posible la acción particular o privada contra el adolescente. Con lo cual, entonces tendríamos que descartar el artículo 426, artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por tanto todos los delitos de querella del 428, los delitos con pena alternativa del 428, los delitos con pena distinta a la privación de libertad y los delitos con pena menor de 3 años del artículo 428. Desde el punto de vista de la víctima como parte procesal, no es posible la acción penal particular, no es posible la acción penal privada, con lo cual no explico, porque es muy importante conocer qué es la acción particular y qué es la acción privada, la importancia de la acción particular y la acción privada, que en adultos ha quedado casi en desuso en la mayoría de las entidades federativas. Con mucha tristeza lo digo, ha quedado en desuso. Lógicamente, en el control de la acción es muy importante el artículo 258 y el 127, porque cuando la víctima se da cuenta de que el Ministerio Público ha ordenado el archivo temporal, conforme al artículo 254, el no ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 255, la abstención, conforme al artículo 253, cuando nos encontramos al problema de la negligencia en la investigación, que además produce por los términos de adolescentes muchos archivos porque se nos fue el tiempo. Artículo 109, fracción 21. Lógicamente, el problema del control de la prueba y el desahogo de la prueba, cuando la víctima le pide al Ministerio Público y el Ministerio Público dice no, cuando la obligación del Ministerio Público por mandato constitucional y procesal es investigar, y que nos encontremos víctimas en que el Ministerio Público me dijo que no. Y lógicamente, en la etapa de ejecución conforme a los artículos 118 y 121 de la Ley de Adolescentes. Tenemos una tela de araña de actividades que puede realizar la víctima, sí, porque además en México, distinto a muchos países, o cuidado, a todos los países latinoamericanos, la víctima es sujeto procesal con derechos procesales desde la audiencia inicial, cosa que no ocurre en los demás países, en donde la víctima tiene derechos procesales hasta la acusación, que abre la etapa intermedia en esos países y en México. Es muy importante ver ese espectro para poder comprender entonces cuando yo tengo que enseñarle a la víctima cuáles son sus derechos, cómo ejercer sus derechos y a dónde sí y a dónde no puede tener una respuesta favorable desde el punto de vista procesal. No hay país que permita a la víctima estar
en la audiencia inicial. Uno, no hay país que permita la imputación del daño en la audiencia inicial, salvo México. Y sin embargo, los jueces que parece que aplican el código de otro país le están impidiendo a la víctima imputar el daño en la audiencia inicial. Y con ello están violando el artículo 20, apartado C, fracción segunda, de la Constitución Federal. Muchas gracias.